Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5. Moisés tiene un encuentro con Dios. Desde el capítulo 3, 2, 3 y 4 narra esa experiencia de Dios y Moisés de una forma tan especial, una forma tan diferente. Y cuando Dios llama a Moisés en medio de esa zarza que estaba ardiendo pero no se consumía, porque Dios hace mucho eso, Dios nos llama la atención con cosas que de alguna manera parecen a veces extrañas o raras, ¿verdad? Pero ahí está Dios obrando en medio de eso. Y Dios sedujo a Moisés a través de esta experiencia, y Moisés comenzó a acercarse la primera cercanía de Moisés fue por curiosidad. Déjame ver qué Dios está haciendo ahí, ¿verdad? Y cuando llegó por curiosidad, escuchó la voz de Dios y la voz de Dios transformó su vida. Moisés le dijo al Señor: heme aquí. Pero mucho más allá de eso, el Señor empieza a trabajar con Moisés la secuela de unos 40 años de él haber estado en Egipto y unos 40 años de haber estado en el desierto. Había una secuela ahí. Parte de esa secuela era la inseguridad que tenía. Cuando Dios llamó a Moisés, cuando la Biblia hace referencia al Moisés antes del desierto, dice que era un varón poderoso en palabra, que era una persona, un príncipe, era impresionante Moisés. Pero cuando Moisés se revela a Dios y le deja saber cómo él se siente con relación a su llamado, lo que Moisés comienza a expresar es un montón de dudas, es un montón de dificultades, es un montón de pensamientos limitantes que yo supongo que fueron creciendo en la medida en que sus fracasos fueron ganándole, ¿no? La mentalidad de sus fracasos, la experiencia, la soledad, tanto tiempo Moisés, tal vez huyendo de su última acción en Egipto, que fue matar a una persona. Y ese testimonio perseguía a Moisés, ¿cierto? Cuando Dios llama a Moisés, él viene con toda la secuela del mundo y con toda la secuela del silencio de Dios, porque hubieron 40 años de silencio. Todo ese silencio de Dios y toda esa secuela del mundo se encuentran con Moisés el día en que Dios lo llama. Y Moisés le dice a Dios: yo creo que tú te equivocaste. No es posible que tú me estés llamando a mí para esto próximo que tú quieres hacer. Así que en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5, dice que entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Había una inseguridad tal en Moisés que él entendía que si él se presentaba delante del pueblo de Israel, no iban a creer su testimonio, no iban a creer en sus palabras. Recuerden, la última vez que él se fue, él vio a 2 hebreos peleando y le dijo a ellos, ¿por qué ustedes están peleando entre sí? Ustedes son del mismo pueblo. Y los hebreos le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe y juez de nuestro pueblo? Tú no eres nadie. ¿Acaso tú te crees que porque escondiste tu pecado nosotros no lo sabemos? Y esa fue la última vez que Moisés estuvo en Egipto, porque corrió lo más lejos que pudo de su propósito. Su propósito siempre fue liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero él estaba corriendo lo más rápido que podía porque tenía una confusión tan grande, una realidad. Y todas esas cosas que ocurrieron causaron en él muchas inseguridades. Y lo vemos en la respuesta de Moisés a Dios. Yo no sé, nadie me va a creer. Nadie va a creer mi voz. Yo no sé hablar. ¿Quién tú eres? Él tenía tantas preguntas por causa de las inseguridades que habían sido desarrolladas, ¿verdad?, durante su tiempo. Dice que cuando él sacó su violín y le dijo al Señor que nadie va a creer en él y que no oirían su voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Imagínate para nosotros leemos esta historia tantas veces que para nosotros es como más de lo mismo, ¿no?
Pero ¿qué pasaría si usted arranca un canto de palo de ahí atrás y de repente a usted se le cae ese palo y se convierte en una serpiente? O sea, usted no estaría como, ay, sí, ya yo escuché esa historia. Usted estaría, ¡ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues eso fue lo que pasó aquí. Sigue siendo igual de impresionante que el primer día que lo leíste. Se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y oro, Señor, que los minutos que vamos a estar, Dios mío, hablando de ella, Señor, hablando de lo que tú has hecho en estos versos, Dios, y en los que vamos a leer, que tú te reveles a nuestra vida, que tú te manifiestes a través de la revelación de tu palabra, Señor, y podamos ser saciados con el bien de tu casa en esta mañana, Dios mío. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, Señor, habla a nuestras vidas, Señor, con poder, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vara era utilizada para muchas cosas en ese tiempo, pero representaban, entre las cosas que representaban, era un instrumento para poder pastorear, para corregir. Era un instrumento que representaba autoridad. Las personas que tenían la vara representaban autoridad. Era tanto así que cuando se quebraba una persona que estaba en autoridad, lo que se decía era cómo se quebró su vara. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 48. No lo tienen que buscar, solamente escúchelo, anótelo para que se asegure que yo estoy diciendo lo que dice ahí. Dice Jeremías, compadeceos de él, de Moab, todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre, decid cómo se quebró la vara fuerte y el báculo hermoso. Porque Moab había perdido su reinado. Y perder el reinado y perder la autoridad era igual a perder la vara. Era igual a romperse la vara, el báculo se había quebrado. Cuando Dios le reconoce a Moisés la vara y de alguna manera hace un milagro tremendo en la vida de esa vara, Moisés estaba tan inseguro que le tenía miedo incluso a su propia vara. Dios ha entregado a cada uno de nosotros una vara. Dios ha entregado a cada uno de nosotros autoridad. Dios ha entregado a cada uno de nosotros un ministerio, un don, una gracia. Dios ha hecho cosas en nuestra vida. Dios ha entregado un testimonio en nuestra vida. Y muchos de nosotros como creyentes, por causa de las inseguridades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, seguimos huyéndole a la vara. Es una serpiente, pero es la vara. Y Moisés huía de su propia vara porque se había convertido en una expresión de lo que Dios quería hacer. Y la vara no se le huye por más rara que sea. La palabra que vino para Moisés fue: tómala por la cola. Si tú tomas tu vara por la cola, ese poder será controlado, será encapsulado de alguna manera en tu llamado, en tu gracia, en tu autoridad. Es capaz de hacer cosas tremendas, pero sigue siendo tú. Sigue siendo tu autoridad, sigue siendo tu ministerio. Dios puede hacer cosas maravillosas a través de nosotros, pero si seguimos huyendo de nuestra vara, si seguimos corriendo de nuestro llamado, si seguimos corriendo de la autoridad que Dios nos ha dado para poder hacer cosas porque decimos: yo no sé hablar, no me creerán, y todo el bagaje de Egipto que arrastramos todavía con nosotros nos impide poder servir al Señor en nuestro máximo potencial. Es una de las cosas que yo lamento tanto en la vida cristiana y a lo largo de mi caminar con el Señor, es ver personas corriendo de su propia vara, de lo que Dios les ha entregado en sus manos, del llamado y la gracia que Dios ha depositado sobre ellos, de los dones y habilidades que Dios ha puesto en sus vidas, de los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y nosotros a veces somos tan inseguros que corremos de eso, porque sabemos que si lo enfrentamos de alguna manera quedamos presos, porque nadie tiene una vara para no usarla.
Aquí la experiencia es sencilla. Si tú no la estás usando, tú estás huyendo. El pasado se encargó de minar, de disminuir las áreas de lo que representa una vara en la vida de Moisés. El liderazgo de Moisés fue retado. El ministerio de Moisés, la autoridad de Moisés, la influencia de Moisés, el sacerdocio de Moisés, su llamado, todas esas cosas fueron atacadas, fueron enfrentadas. ¿Por qué? Por el pasado, por nuestras propias limitaciones, por las limitaciones que Moisés se había hecho, por los fracasos que había experimentado. Él genuinamente no creía que Dios podía hacer algo con él. Y ahí está Dios tratando de convencer a Moisés del llamado que tenía sobre su vida, haciendo milagros tremendos con la vara. Moisés es obediente a Dios, porque la obediencia siempre te llevará de la inactividad a la actividad. La obediencia no te va a hacer inactivo, al contrario, la obediencia siempre te guiará de la inactividad a la actividad. A veces para poder llegar de un punto A de inactividad al punto B de mucha actividad, lo que se requiere no es necesariamente muchas cosas, solamente obediencia. La obediencia es la ruta a poder encontrarnos haciendo algo para Dios. Moisés extendió su mano, tomó la serpiente por la cola tal como Dios le había dicho, y esa vara se convirtió en una vara que representó para la vida de Moisés las señales, los milagros. Con esa vara Dios hizo milagros y prodigios en la vida de Moisés. La vara se había convertido en una expresión del ministerio de Moisés. Cuando Moisés deseaba algo y utilizaba la vara para poder hacer eso, Dios muchas veces le dijo, utiliza la vara. La vara se convertía en la autoridad, la vara se convertía en el símbolo de respaldo de Dios sobre la vida de una persona. Lo repito, la vara se convertía en el símbolo del respaldo de Dios sobre la vida de una persona. Y cuando Moisés se presenta delante del faraón, el faraón le dice, hazte un milagro. Para yo saber que Dios te envió, hazte un milagro. ¿Qué hizo Moisés? Tiró la vara al piso. Yo pienso que Moisés dijo, déjame ver si me sale otra vez. Porque ya yo la tiré una vez y sabe, déjame ver si me sale. Y tiró la vara al piso. Y la vara se convirtió en serpiente. Faraón no fue impresionado por eso. Faraón hizo pito así, como hace mami. Mami tiene un pito. Y trajo a dos de los magos y le dijo, mira, ustedes tienen de las varas de esas que ustedes tienen ahí, sí, tírenlas al piso. Y Faraón también tiró sus varas al piso y sus varas se convirtieron también en serpientes. Pero la vara de Moisés, la Biblia usa la expresión, se tragó. Se devoró las serpientes que habían sido puestas en el piso por Faraón. No solamente el milagro era que la vara se convertía en serpiente, sino que la serpiente producida o la vara convertida en serpiente, el milagro de Dios en nuestra vida supera a los atentos que hace el enemigo para robar nuestra vara. Yo estoy que me aplaudo solo hoy. El enemigo siempre intentará lastimar tu vara. Siempre. Es una de las cosas que yo he visto hacer el enemigo en la vida de tantas personas. Algunos lo intentan y lo logran. Algunos lo intentan y no lo logran. Pero el enemigo siempre ha estado detrás de tu vara. Siempre ha estado detrás de tu liderazgo en la familia. Siempre ha estado detrás de tu ministerio. Siempre ha estado detrás de tu autoridad. Siempre ha estado detrás de tu influencia. Si él logra que tú te convenzas de que nadie te quererá, si él logra que tú te convenzas de que nadie te oirá, si él logra que tú te convenzas de que tú eres bueno para nada, el enemigo, las serpientes del enemigo habrán devorado tu vara.
El enemigo ni siquiera tiene que hacerte un pecador. Escúchame bien, por favor. El enemigo ni siquiera tiene que hacerte que tú te conviertas en una persona pecadora, en que te descarríes, en que te apartes de sus caminos. Si él te convence de que tu vara no sirve para nada, él está ganando la batalla. El enemigo siempre tratará de desacreditar, siempre tratará de romper y siempre tratará de menospreciar tu vara. Ese es trabajo del enemigo. No lo ayudes. No lo ayudes. Él no necesita ayuda para eso. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Dios, de la misma manera que utilizó la vara de Moisés para sus propósitos, Él quiere utilizar la nuestra para los suyos también. Y yo creo que algunos de nosotros llevamos mucho tiempo huyéndole a la vara que Dios ha puesto para bendecirnos. Y hoy es el día de tomar esa vara por la cola. ¿Cuántos dicen amén? Es hoy el día de tomar esa vara por la cola. En este fin de semana una hermana de nuestra iglesia, una líder de nuestra iglesia se me acerca y me regala un verso bíblico en un tiempo de oración que tuvimos este fin de semana. Y ese verso bíblico fue el pie forzado para este mensaje, porque cuando lo vi me acordé inmediatamente que hace aproximadamente 5 años y medio atrás, cuando se inauguró este templo, esa palabra fue la misma palabra que predicó el obispo Matiel Taveras acerca de la vara de almendro, de la vara de Aarón, y cómo Dios traía una unción de aceleración para la iglesia, porque esa vara tenía unas características impresionantes que las vamos a ver ahora. Pero lo interesante de esta vara es que como empieza esta dinámica, es exactamente lo mismo. Se levanta un grupo para challenge, para retar el sacerdocio, el liderazgo, la influencia, el ministerio de Aarón. Lo mismo, les estoy diciendo que el enemigo siempre tratará de desacreditar, de menospreciar, de que tú no utilices el sacerdocio, de que tú no utilices la gracia, el llamado que Dios te ha dado. Ese es el plan del enemigo. Él sabe que tú tienes bastante conocimiento como para escracharte si el diablo se aparece con un rastrillo. Nosotros los creyentes somos tremendos porque nosotros realmente a veces creemos que el diablo se nos va a aparecer con un rastrillo botando sangre por la boca, así como raro. Mire, si eso le pasara a usted, solamente piense en eso. Si eso realmente le pasara a usted, que Dios lo cuide, nunca le pase, pero si le pasara, ¿qué usted haría? Tú sales corriendo, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Clamar para el cielo, clamar para el cielo. Que hay gente que se pararía valientemente así, le diría, yo no sé si yo sería de eso, honestamente. Yo creo que yo le diría, tal vez así, pero yo le diría, Señor te reprenda, fuera en el nombre de Jesús. Y mientras más voy orando y clamando, me siento más fuerte y probablemente termino ahí, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, haciendo todas las cosas. Yo recuerdo una vez que predicamos, papi predicó en el Cerro Gandía, en Manatí. De las primeras experiencias, yo no era ni creyente bien todavía, ¿verdad? Pero yo fui a ver a mi papá predicar en ese cerro. Y papi estaba predicando y de momento hay una manifestación de un pájaro de eso, una cosa de esa se manifestó, ¿verdad? Y yo vi eso y yo he bajado corriendo las escaleras del cerro, pero yo no sé cómo yo bajé las escaleras del cerro. Pero yo bajé, y un celaje por ahí. De repente, yo hice como el hijo pródigo, yo entré en sí, porque corriendo yo dije, espérate, si esa cosa existe, Dios existe también. Ese fue mi razonamiento. Si el diablo existe, Dios existe. Así que corrí otra vez para arriba. Yo dije, deja al país mío solo allí con esa cosa. Salí corriendo yo para arriba. Yo no sabía ni orar, yo no sabía nada. Pero yo escuchaba que la gente decía, te reprendo. Y acá estaba yo, te reprendo también.
Entré en el pleito. El enemigo sabe que si él se presenta de esa manera, probablemente no nos engañaría. ¿Me entienden? Ese es mi punto, no nos engañaría, porque es evidencia suficiente para nosotros tener conocimiento vasto de decir, ese no es Dios, así que yo te reprendo. ¿Qué él hace? Él aparece de otra manera. Él te engaña. Si es un engaño es porque tú no te diste cuenta. Y uno de los engaños predilectos que él utiliza en este tiempo es convencerte de que tu vara no sirve para nada, de que tu autoridad no proviene de Dios, de que tú has cometido muchos pecados en tu pasado como para que Dios pueda usarte en el presente. De que tu pasado, tus malas decisiones, tu desconfianza en Dios y el bagaje que tenemos en nuestra vida, de alguna manera no te califican, no te cualifican, no te hacen apto para poder cumplir el llamado de Dios. Y ese ha sido el engaño del enemigo para muchos de nosotros en mucho tiempo. Y en este caso, en el libro de Números 17, lo vemos de la misma manera. Se levanta un grupo contra Aarón y le dicen a Aarón, pero ven acá, nosotros también somos sacerdotes. Tú no eres el único que tiene vara aquí. Nosotros también tenemos una vara. Y nosotros tenemos una vara y tenemos una familia y nuestra vara es igual que la tuya. Nuestra vara, ¿por qué eres tú? ¿Quién tú te crees que tú eres para tú estar dirigiéndonos a nosotros, Moisés y Aarón? Porque nosotros también podemos hacer lo mismo. Y había un reto directo contra la vara de Aarón. Y Dios le dio a Moisés la estrategia y le dijo a Moisés, escoge esos 12 líderes, esos 12 personas, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero esa historia está en Números 17. Y que cada uno de ellos ponga su nombre en la vara. Y vamos a dejar las 12 varas delante de la presencia de Dios. Y al próximo día, porque la vara es un palo seco, al otro día, la vara que reverdezca, esa será la señal que Dios ha escogido a la persona dueña de esa vara como el sacerdote. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que los demás estaban tan confiados que dijeron, dale, trato hecho. Marcaron su nombre ahí de su familia y pusieron las varas delante de la presencia de Dios. Y la vara estuvo delante de la presencia de Dios toda esa noche. Números 17, 7 y 8 dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. A ver, a mí siempre me encanta Dios porque si ahí hubiera un punto, ya todo el mundo hubiese sabido como quiera que Aarón era el escogido. ¿Cierto? Porque ¿cuál era el trato? La vara que reverdezca, ese es el que Dios escogió. Y si la vara solamente hubiese reverdecido, ya, la vara de Aarón reverdeció, punto. ¿Quién había sido escogido? Aarón, ¿verdad? Pero como Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, como hemos venido hablando en estos días, como Dios no se complace con simplemente las cosas mínimas, Dios hizo un clase de milagro aquí. No solamente la vara de Aarón reverdeció, pero también la vara de Aarón echó flores. No solamente la vara de Aarón echó flores, sino que la vara de Aarón también arrojó renuevos. No solamente la vara de Aarón arrojó renuevos, sino que la vara de Aarón había producido almendras. ¡Wow! En una noche, en la presencia de Dios, reverdeció, echó flores, hizo un renuevo y dio fruto. En una noche. Eso es un proceso que toma meses. Son estaciones y etapas diferentes, pero en una misma vara,
en una misma vara había reverdecido, en una misma vara había flores, en una misma vara había renuevo y en la misma vara había un fruto. Es un milagro. De ahí sacó el obispo la idea de que Dios tenía una unción de aceleración para la iglesia, porque eran las etapas que se cumplen en estaciones por meses y Dios la había hecho en un solo día. Y tú sabes lo que yo veo. Yo veo que algunos de nosotros vivimos frustrados en nuestra vida. No todos lo reconocemos, pero muchos de nosotros vivimos frustrados en nuestra vida porque decimos, para esta edad que yo tengo, yo debía haber hecho ya esto, yo debía haber logrado esto. Sí, ya me estoy, mire, la mente es una cosa impresionante. Porque la vejez es relativa. Los únicos que pueden decir que eso no es así son los de 90 para arriba. Pero mira esto, le voy a explicar por qué yo pienso esto. Yo estoy un día con mis hijas, yo tengo que tener cuidado porque mis hijas a veces me prohíben hablar de ellas, pero esto no es malo. Y ellas no hacen nada malo, by the way, pero que no es algo que a ellas no les gustaría que yo comparta con ustedes. Y algo pasó que yo estoy hablando con ella y yo le digo, ¿y cómo ustedes me ven? Y me dicen, no papi, tú eres un viejo. Yo dije, ¿perdón? No, papi, tú eres viejo. Y empezamos a hablar de eso, de la vejez. Y yo le digo, viejo es el abuelo tuyo. Yo no soy viejo. Yo tengo 40 años. O sea, para que tú tengas una idea, entre yo y mi papá hay 24 años. Perdón, papi, estaba hablando con ella de eso. Pero me acordé en el momento. Escúchate esto te va a gustar, Me acordé en el momento de una conversación que tuve con el papá del obispo Matiel Taveras en la República Dominicana. Estaba con él en el carro, yo iba a predicar y tenía a ese señor que más de 50 años en el ministerio, una joya, un príncipe ahí sentado al lado mío. Y yo iba a predicar, así que ya usted sabe, yo no había llegado al púlpito y ya yo estaba temblando al lado de él, así como, Señor, Dios mío. Y ahí está el señor, 80 y tantos de años, y está hablando y dice, ¿y tu papá? Escuché que están trabajando juntos ahora, esto y lo otro. Y yo le dije, sí, estamos trabajando juntos. Y él me dice, pero él se retiró. Y yo le digo, no, muchacho, ahora es que él está trabajando. No, papi está trabajando, está aquí, está allá. Y le empiezo a hablar de todo lo que estamos haciendo juntos. Y dice, pero sí, me puso a mí al frente y ahora yo estoy a cargo de la iglesia y todo lo demás. Dios hizo esto y le expliqué. Y él, wow, qué tremendo, sí. ¿Y cuántos años tiene tu papá? Y yo le digo, no, papi tiene 64 años. Y él dice, un muchacho. Pero está tan joven todavía, decía el Señor. Él está tan joven todavía. Y si ese señor hubiese venido a nuestra iglesia con 80 y pico de años y se hubiese sentado aquí y se le atrevería a decir que ya se siente viejo, don Luis le diría allá atrás, don Luis, usted le diría, pero ese de 80 años, es un muchacho. Pero algunos de ustedes tienen 30 y piensan que ya perdieron toda su vida. Están paralizados. Ay, yo perdí tanto tiempo. Oye, lo que tú llevas son 8 años productivos de tu vida. Hasta los 21 años. Bueno, no voy a entrar ahí. Pero la verdad es que tú llevas 8 años, 9 años. Después de haberte convertido en un adulto y ahora estás viviendo. Tienes 8 años, 10 años, 15 años, 20 años. La mayoría de ustedes le queda más años para el frente. Oye, el pastor cambió su teología porque usualmente yo le digo que todo el mundo aquí se va a morir. Ahora le estoy diciendo que van a vivir y nadie aplaude.
Cuando yo le digo que se va a morir, usted se anima. Cuando le digo que tiene vida, ahí no se anima. Es increíble esto. Eliel, ayúdame. Pero la verdad es que lo que quiero presentar hoy, toda esta dinámica, hacerlo así de manera tal vez jocosa para que usted reciba el mensaje realmente de lo que quiero transmitir, es que todo el tiempo cambia si tú estás en la presencia de Dios. Todo, no importa cuántos años usted tenga, si usted pasa una noche en la presencia de Dios, Dios puede hacer que procesos que tarden años se cumplan en un solo día. En un solo día. Usted nunca perderá tiempo si está en la presencia de Dios. Quítate de la mente eso, es que para esta fecha no, quítate eso, métete en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios usted reverdece, ahí mismo echa flores, ahí mismo echa un renuevo y ahí mismo da fruto para la gloria y honra del Señor. Lo que usted no puede hacer es esconder su vara. Eso no lo puedes hacer. Basta ya de tener la vara escondida, basta ya de tener la vara así que nadie vea mi vara porque me siento avergonzado de ella. Pon tu vara en la presencia de Dios y deja que la presencia de Dios la renueve, la haga reverdecer, la haga fructificar. No fructifica la vara por tus fuerzas. La vara no fructifica por lo bien que habla, por lo bien que dice, por lo mucho que piensa. La vara reverdece porque está en la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que nos hace nuevos. Es la presencia de Dios la que añade valor a nuestra vida. Es la presencia de Dios la que cambia la infertilidad por fertilidad, la improductividad por productividad. Ya hay tiempo de que comencemos a dar fruto en muchas áreas de nuestra vida que han estado detenidas por mucho tiempo. Y como único lo vas a lograr es estando en la presencia de Dios. Si la presencia de Dios viene a tu vida, si pasas tiempo en la presencia de Dios, tú reverdecerás. Tú vas a reverdecer si pasas tiempo en la presencia de Dios. Dios hará un cambio en tu vida tremendo. No lo vas a poder ni tú mismo creer las cosas que Dios podrá hacer si tú decides tomar la vara una vez más y dejar de huir de ella. No huyas más de tu vara. Esa es la palabra que Dios quiere decirte hoy. No huyas más de tu vara. Agarra tu vara por la cola, ponla en la presencia del Señor y deja que Dios la haga reverdecer, fructificar, multiplicarse para la gloria de su honra. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que tú puedas dar fruto en muchas áreas de tu vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitan estar expuestas en la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios aún la vara más seca reverdece. Aleluya. La vara más seca reverdece. Y yo no sé usted, pero han habido muchas veces en mi vida que yo me he sentido seco. Y yo he pensado que solamente sirvo para fogata. Tírame ahí el fuego y ya. Yo no siento que valgo mucho. Yo no siento que... Hay momentos, ¿no? Que uno siente que, caramba, yo como... Esto yo no lo puedo hacer. Yo no me siento capaz. Yo no me siento digno. Yo no me siento... me siento más menospreciado que apreciado. ¿Cierto? Y hay gente que tiene una habilidad para menospreciar. Y a veces pasa que cuando tú estás en ese momento, como que el enemigo lo envía o los envía para que te menosprecien más. Entonces esa mentalidad se va albergando ahí en el corazón y tú empiezas a entender que lo que has escuchado, eso es lo que vale tu vara. Pero tu vara vale tanto para Dios. Si tú la pusieras en las manos de Dios, si tú pusieras tu autoridad, tu liderazgo, tu ministerio, tu influencia en las manos de Dios, tú vas a reverdecer. Tú vas a reverdecer en el nombre de Jesús. Dios no te dejará seco o seca. Dice que al percibir el agua, reverdecerá. Al percibir el agua, reverdecerá tu rama. Aleluya. Vamos a estar puestos en pie, iglesia amada. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Hicimos un llamado hace poco y pasamos al frente y tuvimos una experiencia con Dios tremenda. Pero por alguna razón yo siento que quiero dar una oportunidad a personas que se sienten secas hoy.
Este es un llamado difícil, porque este es un llamado donde uno tiene que reconocer que se siente seco o seca y que ha estado corriendo de su vara. Yo quiero orar por personas que saben que han estado corriendo de su vara. Amén. Dios te bendiga.